Hola Luis, Carlos, Rosario, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos, che. Bien. ¿Te pasará los que te reconocen y saben de lo que vos sabés de economía, que te preguntan, ¿nos la damos por la cabeza? ¿Nos las ponemos de frente? ¿Y qué decís a esto? Sí, eso es un diagnóstico muy bueno de lo que pasa, porque cuando la cosa está un poco más tranquila te preguntan por el dólar. Cuando Claro. ya no te preguntan por el dólar y te preguntan si se va todo el demonio, es que obviamente hay mucho nerviosismo. Pero también tiene que ver con el dólar, ¿no? Cuando vos ves un dólar paralelo arriba de 200, un oficial arriba del 100, y con alguna memoria histórica ves al gobierno discutiendo con el fondo, bueno, eso es un combo que en el pasado, y lo recordaba la otra vez la vicepresidenta en el acto de la Plaza de Mayo, en el pasado siempre esos fueron momentos de mucha tensión y que muchas veces salieron mal. Entonces, sí, evidentemente estamos pasando por un momento de turbulencias muy altas donde el gobierno necesita mucha pericia, digamos, y mucha decisión, y también, por qué no decirlo, un poco de suerte, para lograr tener un acuerdo con el fondo que, a diferencia de lo que pasó muchas veces, el acuerdo, que se supone que es la solución a un montón de problemas, no sea peor que el problema. Digamos, recordemos que yo creo que el presidente Macri, cuando fue a buscar ese acuerdo con el fondo, creyó genuinamente que iba a solucionar una crisis de deuda. Y a una crisis de deuda le terminó metiendo arriba una crisis inflacionaria, una crisis macroeconómica. Y eso muchas veces porque, digamos, la receta que tiene el fondo para países como Argentina y para un montón de países, no es que en esto nosotros seamos muy distintos, muchas veces no funciona. Ahora digo, ¿hay un plan económico para abordar lo que es la crisis de la deuda, la crisis inflacionaria, la crisis externa? Digamos, ¿hay un plan? ¿Vos ves que el gobierno tenga un plan? Es que ahí en tu pregunta me parece que acertás en diferenciarlo, porque yo creo que mucha gente confunde un plan económico con un acuerdo con el fondo. Digamos, son cosas distintas. Un acuerdo con el fondo es, vos le decís a los dueños del fondo, que son los países, cómo vas a hacer para devolverle la deuda. Pongamos un escenario hipotético. Supongamos que Argentina tuviera la bendición de tener 47.000 millones de dólares adentro del Banco Central. Sí. El plan con el fondo podría ser, mira, te voy a pagar la semana que viene 47.000 millones de dólares. Eso no es un plan económico, es un plan de cómo te pago la deuda, de contado. Bueno, como no la podemos pagar de contado, la vamos a pagar en cuotas. Ahora, mi impresión es que el gobierno está esperando tener un acuerdo con el fondo para posterior y de eso presentar un programa económico. Y la verdad que yo creo que exigir un programa económico al gobierno en el medio de una pandemia era básicamente una locura, porque la pandemia fue una cosa exótica, nadie sabía qué hacer y era sálvese quien pueda. Me parece que a 2 años de haber asumido el gobierno, con un año de pseudo normalidad como fue, y con la situación económica que no está, cada día que demoramos en presentar un plan económico es peor para la economía y es peor para el gobierno, porque esto es bien importante, el plan económico no tiene que poner contentos a los grandes fondos de inversión de Wall Street. El plan económico le tiene que explicar al kiosquero si es más negocio tener un kiosco o una enviar la guita, claro. Claro, también le tiene que explicar al gran inversor si es mejor hacer petróleo o es mejor hacer rutas, y también le tiene que explicar a la sociedad en su conjunto si es mejor, por ejemplo, ahorrar en pesos o ahorrar en dólares. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Mientras eso no esté arriba de la mesa, esta pregunta de, che, ¿se va todo el demonio? Lamentablemente va a seguir. Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis. Me quedo con la frase que dijiste, ¿no? El gobierno necesita pericia, decisión y un poco de suerte. Saquemos la suerte, porque todavía no podemos inventarla. Mi pregunta es, ¿hay decisión con un presidente diciendo blanco, una vicepresidente diciendo no blanco por lo menos? ¿Hay pericia? Claro, por eso te enumeré las 3 cosas. Yo creo que hay pericia, porque me parece que el equipo económico ha hecho un trabajo profesional, la verdad, relativamente bueno, digamos. Después todos pensamos que somos directores técnicos, ministro de Economía, pero había que gestionar una pandemia. Hay que ponerse a arreglar lo que en mi impresión es el error económico del siglo XXI, que es ese acuerdo con el fondo, y no lo digo ideológicamente, lo digo en términos de plata, es el acuerdo con el fondo más grande en la historia. Entonces, evidentemente, es el problema más grande en la historia que nos ha tocado tener. Ahora, lo de decisión, yo ya acá no es que hablo porque escuché, me tomé un café con no sé quién y me contó, hay un trascendido en una nota de un periodista. Tuvo la plaza. Sí, claro. En la plaza básicamente se presentan 2 alternativas. O se presenta una tensión, que yo creo que es una tensión donde la vicepresidenta pone una luz amarilla muy razonable, simplemente mirando para atrás en la historia de los acuerdos con el fondo. Ahora,
yo soy vieja escuela. A mí me gusta discutir entre cuatro paredes, defender las posiciones, y si me siento miembro del mismo equipo, si pierdo y gano la posición del otro, digamos, a lo hecho pecho, se sale y se defiende la posición en la cual se terminó. ¿Por qué? Porque la estrategia policía malo, policía bueno, muchas veces sirve para que las negociaciones salgan mejor, pero tenés que tener con qué aguantar esa estrategia. Y en Argentina el tener con qué aguantar se llaman dólares en el Banco Central. Y hay de pocos. Entonces, esa estrategia que uno puede decir, che, no, es un show, es policía malo y policía bueno, no te preocupes. Pero otro puede decir genuinamente, che, no, mirá que por ahí hay acuerdo con el fondo, por ahí no hay acuerdo con el fondo. Entonces, digamos, no sé, el Frente Grande Uruguayo discute una vacuna más gratis para la gente, una vacuna menos gratis para la gente adentro de esa coalición. Nosotros discutir acuerdo con el fondo sí, acuerdo con el fondo no, bueno, son dos escenarios blanco y negro. Entonces me parece que esa discusión pública no es muy sana para la situación en la cual está la economía. Carlos Burgueño te pregunta, Emanuel. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? Gracias, Carlos. Te quería preguntar por la inflación, pero hay algo que mencionabas vos recién que quería profundizar un poco. ¿No hay plan económico o hay tantas diferencias internas sobre ese plan económico que no se puede mostrar ante la sociedad porque todavía no hay acuerdo adentro del gobierno? Es que yo creo que justamente hay un plan económico de empate, que entonces no termina siendo un plan económico. Digo, está claro que vos tenés, voy a esquematizar, pero hay una opción clara donde vos podés cerrar todas las exportaciones de carne en Argentina. Eso hace que el precio interno de la carne baje y que efectivamente los argentinos coman mejor y tengan un poder adquisitivo más alto. Tiene un costo, que es que entran menos dólares al Banco Central. Cuando entran menos dólares al Banco Central, el dólar empieza a entrar en tensión, y cuando entra en tensión el dólar, entra en tensión toda la economía. Hay otro programa, lo pongo en el otro polo como para exagerar, no creo que ninguno sea blanco y negro, ahí dice, pero hay otro programa que es, che, abramos todas las exportaciones de la carne, y que el asado que pagan los argentinos en una carnicería de La Matanza, valga lo mismo que lo que me paga un chino en el puerto de China. En ese escenario tenés muchos dólares en el Banco Central, pero el asado es muy caro y tenés que comprar, no sé, pollo, y si te va muy mal, polenta. Bueno, hay que encontrar una solución. Y te digo, ni siquiera te digo una solución a mitad de camino. Hay que encontrar una. Ahora, un ratito cerrar las exportaciones, un ratito abrirlas, un ratito decir que priorizás las divisas, un ratito decir que priorizás el asado, implica que tiene que hacer, perdón para los veganos con los cuales simpatizo mucho, pero el que tiene que hacer una inversión, que es que una vaca coma pasto, engorde y finalmente vaya al matadero, y eso demora 4 años. Un día le dice a la vaca, come. Al otro día le debe querer decir, no, no comas porque cerraron las exportaciones. Al otro día le dice, vuelta, no, come más porque al final las abrieron. Es un lío porque esa es una decisión de inversión. Entonces, ni siquiera te digo, ya te lo digo en este sentido, no me importa cuál de los dos termine ocurriendo, pero que ocurra uno de los dos. Porque un ratito cada uno es peor. ¿Esto incluye eventualmente decir, bueno, es mejor no tener un acuerdo con el fondo? Yo no creo que haya una posición de ese estilo, no porque a mí me guste un acuerdo con el fondo, sino porque en general no tener un acuerdo con el fondo en los hechos termina funcionando como una especie de bloqueo financiero para una economía. Digamos, cuando vos le decís a los países del mundo que no le vas a pagar la deuda que le debes, evidentemente las empresas toman nota de eso y dicen, che, guarda que esto no le pagan ni a Estados Unidos, imagínate si nos van a pagar a nosotros que somos una empresa, que somos más chiquitos que un país. Entonces eso te termina funcionando como un bloqueo financiero. Lo que sí creo es que hay una enseñanza muy importante, que no hay que irse a leer los 23 acuerdos que Argentina tuvo en la historia, hay que ir acá a la vuelta a la esquina en el 2018, donde yo sí, digamos, se conoce poco de qué nos está pidiendo el fondo, pero si el acuerdo con el fondo, supongamos que el fondo te estuviera diciendo, che, mira, hay que congelar las jubilaciones 6 meses, y la verdad que hay que liberar el control de cambios y dejar que el dólar encuentre un valor de equilibrio. Yo estaría en la plaza gritando a favor de no acordar con el fondo, porque eso es peor que los problemas que ya tenemos. Entonces, ahí lo que digo es, a mí me gustaría que cuando viene Guzmán y dice, che, ¿sabes que me pidieron jubilaciones? Bueno, se encierran entre 4 paredes, a las puteadas, a los gritos, con argumentos, sin argumentos, etcétera, y finalmente, en una posición cerrada y única,
se siga esa negociación. A mí me parece que esto de que nosotros tengamos tanta información sobre la diferencia dentro del gobierno no es sano. Emanuel, hay una discusión que se abrió, que incluso la puso Cristina Kirchner sobre el escenario el domingo, esto de si tomar deuda en dólares o tomar deuda en pesos. Incluso yo ayer escuchaba en dicho esto a Kachanowski diciendo es lo mismo la deuda en pesos en dólares. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Que si es lo mismo la deuda en pesos que en dólares, paguemos el fondo en pesos. Si el fondo los acepta, vienen y me convencen de que son lo mismo los pesos y los dólares, porque entonces emitamos 47 mil millones de dólares por 100 pesos que está el tipo de cambio, es un montón de plata, no te sabría decir el número, pero entonces emitamos todos los pesos y que el fondo nos acepte los pesos, si es lo mismo la deuda en dólares que en pesos. Pero aparte, a ver, yo entiendo que muchas veces uno arma el número que le sirve para justificar la posición que tiene, pero concretamente el fondo dijo que uno de los grandes problemas que hacían insustentable la deuda de Argentina era que el 75% de esa deuda estaba denominada en dólares. Entonces, hasta el rey mundial de las deudas, que es el fondo, te explica que tomar deuda en dólares y tomar deuda en pesos no es lo mismo. ¿Quiere decir eso que vos podés endeudarte en pesos hasta el infinito? No, simplemente quiere decir que son dos bichos distintos. Bueno, te despido. Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis. Con lo primero de, ¿nos la damos por la cabeza? Yo en mis análisis pongo la cabeza, pero en esta pregunta pongo el corazón. Creo que no, creo que la vamos a sacar adelante y quiero ponerme optimista, porque además mañana hay que levantar la persiana de todos los comercios, todos los locales, y no quiero que todos nos empezamos a pegar la cabeza contra la pared, pero creo que vamos a pasar, digamos, una situación difícil, obviamente, porque eso es discutir con el fondo, y es una macana que nos hayamos metido en ese pelote, pero bueno, ahora toca arreglarlo. Y obviamente el Frente de Todos, cuando se presentó a elecciones, sabía que tenía este quilombo, con lo cual Calavera no chilla, digamos. Entiendo que es un problema enorme. Yo creo que Macri fue un irresponsable total al asumir esta deuda, pero como dijo la propia vicepresidenta, los países se asumen sin beneficio inventario. Digamos, ahí estamos y hay que arreglarlo. Creo que no metimos la pata con ninguna frase, Manuel, que tengamos 2 meses de explicación, ¿no? Tengo un papel acá que dice no digas barrabasadas. Claro, un papel acá escrito por mi socia que ¿Lo consulta me retiene. Cristina, Axel, Máximo, te consultan? Una de las razones por las cuales yo tengo el privilegio de que me consulten políticos de todos los colores, digamos, y de todos los niveles, es nunca contestar esas preguntas. Está muy bien, está muy bien. No, si pillo es pillo, definitivamente. Bueno, tampoco fondos de inversión en Estados Unidos. No, sí, esos son clientes, es público, digamos. Si entra no, digo, en reuniones con funcionarios públicos. Eso, bueno, fue público. El ministro tuvo la gentileza de invitarme a una reunión que se hizo con fondos de inversión en Nueva York. La verdad que muchos que especularon sobre eso, pero déjame aclarar porque vale la pena. La verdad que fue de pura casualidad, porque yo tenía un viaje programado a New York por cuestiones laborales un mes antes de esa reunión donde Mansur y Guzmán estuvieron en el consulado. Y me pasó lo que le pasó a muchos argentinos. Cuando estaba ahí por apoyar la valija en las cintas, me suspendieron el vuelo. Con lo cual, de pura casualidad, saqué pasaje para 3 semanas después, y el ministro tuvo la gentileza de invitarme, pero no fue más que eso. Gracias, Emanuel. Buen año si no nos vemos, Gracias a ustedes. Hasta luego. Emanuel Álvarez Agis, economista, director de P por Q, ex viceministro de